Dios te bendiga. Hoy queremos compartirte la segunda parte de la palabra adorando en medio de la prueba. Quiero que vengas conmigo al Salmo 34, capítulo 19, versículo 19, que dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Amén. Y este día queremos compartir con la pastora cómo tratar con el sufrimiento, cómo tratar con la adversidad, que muchas veces tenemos que asumir, muchas veces nos toca enfrentar y muchas veces nos hacemos preguntas, por ejemplo, ¿por qué a mí? Yo me he hecho esa pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora? No sé, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué esto me tiene que pasar a mí? ¿Por qué a mi ¿Qué familia? hice para que me pase esto o tener que vivir esto? ¿Qué hice? ¿Qué habré hecho? Son preguntas que tenemos muchas veces y en las cuales siempre le estamos preguntando al Señor el porqué de todas las cosas. Amén. Entonces quiero compartirte que nos podamos enfocar en esto del sufrimiento y en la adversidad y cómo a través de la adoración podemos vencer esta clase de sentimiento que, si bien son normales a nuestra vida, son parte de nuestra vida, el sufrimiento y la adversidad, como dijo Jesús: en este mundo tendréis aflicción, pero no confiad, yo he vencido al mundo. Palabras tremendas del Señor de aliento para cada uno de nosotros. Por eso muchas veces nos hacemos estas preguntas: ¿por qué? Pero en realidad tendríamos que hacernos una pregunta que no es muy frecuente hacerlo, que es: ¿para qué nos suceden estas cosas? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Qué provecho le ¿Qué puedo provecho? sacar? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Prueba? Exactamente. ¿Qué me quiere enseñar esta prueba? ¿Cómo voy a caminar a partir de esto que estoy enfrentando? Sea un sufrimiento, sea una adversidad. ¿Por qué? Porque nadie es inmune al sufrimiento y a la adversidad. No estamos exentos por más que seamos creyentes. Por eso lo vamos a ver en la vida de Job. Job, dice la palabra, Job capítulo 5, versículo 7, dice así: pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Esto nos enseña y esto nos dice el libro de Job. Nos habla que en algún momento pasaremos por las presiones de nuestros deseos, pasaremos por las presiones de la tristeza, de la soledad, aún de la culpa, pasaremos por las presiones y la adversidad de lo que es el anonimato. Pero hay algo que quiero encasillarme en este día. Uno de los mayores sufrimientos a los cuales podemos llegar a enfrentar es cuando somos víctimas de las circunstancias que no podemos controlar. Y esto es lo que le pasó a Job. Job le pasó algo que él no esperaba. Era un hombre recto, un hombre íntegro, un hombre intachable, con una reputación realmente importante en su tiempo, y se encuentra que de un día para otro Job pierde todo. El sufrimiento y la adversidad golpean la puerta de Job. Y esto es lo que queremos compartirte: cómo poder salir del sufrimiento, cómo levantarnos ante la adversidad a través de la adoración. Vamos a ver en estos conceptos bíblicos cómo Job se levanta a través de todo lo que está enfrentando, y se levanta de una manera que nadie lo espera. Job se levanta específicamente a adorar. Y esto es lo que vamos a ver en este primer punto que estamos compartiendo. En Job capítulo 1 vamos a encontrar esta historia. Capítulo 1, versículo 8 al 11 dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto? Mire cómo lo consideraba el Señor a Job: temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma cara. Esto es un punto que queríamos compartir con la pastora. ¿Cuál es
el objetivo de Satanás. El objetivo de Satanás, utilizar muchas veces esa presión, esa prueba, ¿para qué? Para que nosotros blasfememos en contra del Señor. Y esto es lo que no debemos hacer. Nosotros debemos adorar, no blasfemar en contra de Dios cuando nos encontramos bajo circunstancias adversas, cuando nos encontramos en estos sufrimientos en el cual le tocó vivir a Job. Claro, porque vemos en esta historia, cuando podemos introducirnos en el capítulo 1, vemos que él era un hombre temeroso a Dios. Dice que por la mañana, muy de temprano por la mañana, él se levantaba cada día a hacer sacrificio. Él se levantaba por la mañana a hacer esos votos delante de Dios por pecados, aún de su vida, aún que pudiera cometer sus hijos. Dice que se adelantaba, iba por la mañana por si acaso, por si ellos fallaban, por si ellos pecaban. Era tanto lo que Job era tan temeroso de Dios, tan amador de la presencia de Dios, que él dice que cada día iba en presencia de Dios. Pero también vemos la palabra de Dios, que también lo podemos luego ver en capítulo 1, en el verso 20, luego que viene toda su adversidad, que viene y es tentado y probado, ¿no? Y que Satanás viene a tocar. Dice que viene y le matan los criados, viene y le matan los pastores junto con todas sus ovejas. Viene luego y un mensajero a avisarle que sus hijos y sus hijas estaban comiendo juntos y de repente mueren. Es decir, de un día para otro, de tener todo bajo control, de estar todo en paz, todo en calma, de un día para otro se le derrumba todo, pierde todo. Pero la palabra dice que en el verso 20 del capítulo 1 de Job, entonces, luego que vienen todas estas noticias, yo a veces me pongo a pensar, una de todas estas, ¿no? Trayéndola a la actualidad, ¿cómo haría que nuestra ¿Cómo fe... actuará nuestro corazón? No, ¿cómo haría que nuestra fe comenzara a tambalear? Claro. Con una de estas cosas. Pero mire todo lo que le acontece, los criados, los pastores, todos los animales que tenían, los hijos, las hijas, es decir, todo se le derrumbó. Pero sin embargo dice la palabra que entonces luego que recibe todas estas noticias, Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Tremendo. Una enseñanza que realmente nos habla de una dependencia a Dios, que en medio de la prueba él no comenzó a quejarse, no comenzó a decirle a Dios, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me estás haciendo esto? Esas preguntas que a veces, por mucho menos, uno se empieza a cuestionar y uno empieza a preguntarse. Y Job vemos que después de semejante tragedia, semejante cosas que le vinieron de repente, sin embargo dice la palabra que se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Entonces, muchas veces creemos que Dios está distante de nuestra situación y no es así. El Señor sabe cómo tratar, sabe cómo hacer las cosas. El Señor tiene un concepto muy diferente del que nosotros tenemos de nosotros mismos y de las situaciones que muchas veces tenemos que enfrentar. Job entendió que aún en todo lo que le estaba pasando no atribuyó despropósito, dice la palabra, ninguno al Señor. Y esto es muy importante que lo podamos tener en cuenta, porque Job incluyó en lo que le estaba sucediendo al Señor. En un punto él dice y le habla a su esposa, a su señora. La señora le dice, ¿por qué ya no maldices al Señor y te mueres? Le dice su esposa en medio de semejante conflicto. Encima que perdió todo, la esposa que le atribuye ese comentario totalmente fuera de lugar, en vez de ser la esposa una mujer, decir, amor, vamos a orar, vamos a buscar el rostro de Dios. No, ella sigue diciendo la palabra en el verso 10, le dice, el verso 9, le dice, entonces le dijo su mujer, aún retienes tu integridad. Tremendo. Es decir, te postras en tierra, adoras a Dios, no sale de tu boca ningún reclamo para con Dios. Le dice ella, retienes tu integridad, pues maldice a tu Dios y muérete.
terrible, una esposa divina. Tremendo, tremendo. Bueno, gracias al Señor yo no tengo esa esposa. El Señor me ha bendecido con la esposa que tengo, pero Job no atribuyó despropósito al Señor. Esto es lo que Job entendía. Job entendía y decía en su corazón: no solamente vamos a bendecir a Dios cuando las cosas nos van bien, aun cuando las cosas fueren mal, Dios es Dios. Y por algo Dios sabe todas las cosas. Este es el concepto en el cual maneja la palabra de Dios y en el cual Job lo vemos reflejado aún en su integridad, pasando el peor momento y el peor tiempo de su vida. Entonces, muchas veces creemos que Dios es injusto para con nosotros y que es más justo con otros que con nosotros. Y que cuando entramos en adversidad es porque Dios nos abandonó o porque realmente entramos en sufrimiento, no sentimos al Señor. Pero la realidad es que el sufrimiento y la adversidad es parte del creyente y es donde nosotros nos tenemos que levantar a adorar al Señor y a conocer ese Dios verdadero que no va a permitir que seamos tocados más de la cuenta, que es lo que vemos en este capítulo, en esta historia, que aún tiene que pedir permiso Satanás para tocar a Job en este caso. Considerado por Dios un hombre íntegro, recto, un hombre bendecido, un hombre de trayectoria, un hombre en el cual los ojos del Señor estaban puestos sobre Job, y se lo dice muy claramente a Satanás, y Satanás lo tienta a quitarle todo. Y de esta manera el Señor logró en la vida de Job que Job lo adorara de una manera extraordinaria. Y este es el mensaje que las Escrituras nos dejan en todo este contexto. Entonces muchas veces creemos que Dios tiene preferencias con otros. O preferidos. O preferidos. Y en realidad la Biblia dice, cuando su palabra dice esto, que Él no hace acepción de personas. O sea, que si le buscamos, que si le adoramos, el Señor va a bendecirnos. Que esta prueba, que este sufrimiento en el cual nos está tocando pasar, o esta adversidad que se ha venido, que nos ha golpeado la puerta, no sea no vaya más allá de lo que realmente tiene que ir. Que en el concepto bíblico hay un Dios que nos está guardando, hay un Dios que nos está cuidando y que Él sabe, ¿no? Ante todo, Él sabe cómo va a terminar la historia de cada uno de nosotros. Por eso que en momentos de sufrimiento, en momentos de adversidad, tienes que adorar. Tenés que adorar, tenés que buscar al Señor, tenés que darle gloria al Señor en esos momentos que, claro, son duros. Nadie quiere enfrentar sufrimiento, nadie quiere enfrentar la adversidad. Pero quiero decirte algo, la solución real para el sufrimiento y la adversidad no es aislarse ni reprimirnos de lo que nos está pasando, sino tratar de aprender y vencer nuestro dolor a través de la palabra de Dios. Aprender qué es lo que Dios nos está queriendo decir. Por eso comenzábamos al principio diciéndote, porque siempre preguntamos por qué esto. Y no para qué. Y no para qué. Pero ahora es el momento de preguntarnos para qué. Algo Dios tiene que hacer con nosotros. Algo Dios va a hacer en nuestra vida. No estamos solos y no seremos probados mayormente de lo que podamos resistir. Y esto dice la palabra del Señor. Entonces yo quiero compartirte esta palabra para que triunfes y puedas tener victoria en medio de tiempos difíciles. Siempre viene un día malo, siempre hay un día malo y nosotros tenemos que levantarnos ante ese sufrimiento y ante esa adversidad. El Salmo 34, versículo 19 decía que de todas las aflicciones nos librará ¿quién? El Señor. Amén. Así que Job pudo adorar a Dios a través de su sufrimiento. A través de su sufrimiento. Satanás quería hacerlo pecar. Satanás quería que Job no adorara, que Job repudiara a Dios. Pero que lo maldijera. Que lo maldijera, como decía la pastora, influyó a su esposa para que ahí hablara mal, pero aún así no pudo Job maldecir al Señor. Aún conocemos en la historia que maldijo el día en que nació, pero Job no atribuyó despropósito alguno delante del Señor, pastor. No, y aparte también estoy recordando la historia. Primero quiso que de la boca de Job saliera maldición.
como no encontró que esa boca maldijera a Dios, utilizó la boca de su esposa. Y aún así, Job tampoco sacó de su boca maldición, y después vinieron unos tales amigos, que esos amigos le empezaron a rodear y le empezaron también a decir: pero Job, no eres tan justo, tan íntegro, tan inteligente, tan sabio, pero no te das cuenta de lo que estás viviendo. Habrá pecado, no ves algo la pasó. angustia. ¿Qué dirán de ti la gente que está alrededor tuyo? ¿Qué pensarán, por decir, los vecinos, el pueblo, el gobernador? Es decir, no le bastó que Satanás quiso que él mismo maldijera, sino que su esposa, y después le vinieron al encuentro unos amigos que también, influenciados por Satanás, a toda costa quería que este varón no adorara a Dios y que saliera queja de su boca, malestar, y que maldijera a Dios. Y sin embargo vemos en la palabra, podemos ver toda la historia de Job, todo este libro tan maravilloso, y que él en todo momento se pudo mantener íntegro con su boca. Obviamente, ¿quién no puede estar angustiado por las pérdidas que él tuvo? Seguramente, aún lo dice la Biblia, hubo momentos de silencio, de angustia, porque luego también fue tocada su salud, y también tenía dolor en su cuerpo, ardor, pero así todo, él en ningún momento maldijo al Señor. Maldijo al Señor. Aún vemos en la historia de Job lo que realmente a él le pasó, esa circunstancia que no fue provocada por él. En cambio, muchas veces nosotros podemos entrar en situaciones de sufrimiento y adversidad por causa de nuestras acciones y de nuestros malos hábitos, que es lo que trataban de decirle estos amigos, diciéndole: algo has cometido, Job, para que todo esto te aconteciera, te acontezca. Entonces, pero Job sabía que él no había provocado nada para que esto le sucediera, y cuenta la historia realmente en el cual Dios mira a Job de una manera sobresaliente y deja que Satanás, en esa astucia, tocara todos sus bienes, tocara su casa, tocara, como dice la pastora, sus criados, sus pastores, sus hijos, aún su salud, pero que no lo matara. Y esto realmente a Job fue su verdadera bendición, y el doble le llegó a Job por adorar al Señor en tiempos realmente difíciles. Por eso quiero compartirte algo y cerrar ya este mini sermón. El Señor tiene un cerco espiritual sobre la iglesia. Amén. Hay un cerco espiritual sobre sus hijos, que no vamos a ser tocados más de lo que Dios permita a Satanás que nos toque. Satanás tiene que pedir permiso a Dios para poder tocar a la iglesia, para poder tocar a un hijo de Dios. Así que estamos rodeados, realmente, como dice la palabra, que me encanta. Dice: no le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que él tiene, al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado por sobre toda la tierra. Amén. Así que yo quiero compartirte esta palabra. Aunque parecía que Satanás había robado todo a Job, familia, bienes, reputación, la Biblia dice que en el secreto, en ese secreto en su corazón, el no atribuir despropósito al Señor de lo que Job estaba viviendo, adoró al Señor y se le fue devuelto al doble de lo que Job tenía. Eso cuenta la palabra de Dios. ¿Y qué quiero decirte con esto para poder terminar y concluir con esta palabra? La adoración es la clave a nuestra restitución y a nuestra libertad. Amén. 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 Si queremos vivir en este tiempo y poder salir de todo sufrimiento y de toda adversidad, adoremos, porque el Señor está en medio del asunto. El Señor está en medio de nosotros y no vamos a ser probados más de lo que debemos ser probados de parte del Señor. Dios no va a permitir que se nos toque aún en este tiempo. Si Él no lo permite, la iglesia no puede ser tocada, tu vida no puede ser tocada. Así que el Señor está a nuestro lado, pastora. La iglesia está cubierta, la iglesia está llena de bendiciones del Señor. Está cercada. Amén. Pero eso no quiere decir que no pasemos por circunstancias
de sufrimiento, de prueba. Dice la palabra, aun si fuera posible, tendréis que ser afligidos en diversas pruebas. Amén. Pero el Señor es el que vence. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga.